San Mateo 11:11. San Mateo 11:11. ¿Ya lo tienen, hermanos? De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, dice la palabra de Dios. Han llegado una delegación de los discípulos de Juan, después de que Juan está en la cárcel. Han llegado a visitarle unos discípulos de Juan. Juan, el enemigo lo ha tentado, y Juan se ha preguntado si el que está al otro lado del río es el que ha de venir o esperan a otro. Y entonces Juan ha venido y ha mandado a 2 de sus discípulos que vayan y le pregunten a Jesús si era él el que había de venir o esperan a otro. Entonces los discípulos llegan donde está Jesús, y entonces Jesús empieza a decirles: ¿qué salieron a ver ustedes? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Alguien que se ha vestido de ropas delicadas? Vengan y miran y vean, corroboren por ustedes. Los cojos caminan, los ciegos pueden ver, y los endemoniados son liberados. Y el Señor empieza a enumerar una serie de acciones que está realizando, y para ponerle la cerecita al pastel, entonces Jesús viene y finaliza la intervención y el testimonio que le manda a Juan mediante este versículo 11 que aparece en el capítulo 11 de Mateo. Y entonces Jesús termina con un elogio para su primo, para aquel que ha venido a preparar su camino. Y Jesús termina diciendo: les digo que de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Queridos amigos, hay una expresión idiomática que se utiliza en esta parte, y es la expresión los nacidos de mujer. Los discípulos, la delegación de Juan que ha llegado donde se encuentra Jesús, entienden muy bien lo que Jesús les está diciendo, pero también les está diciendo que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Surge una pregunta entonces: ¿cómo es posible de que hayan personas pequeñas en el reino de los cielos y que sean mayores que Juan el Bautista? Hemos de entender esta expresión, hermanos, desde 2 puntos de vista. El primer punto de vista del reino de los cielos es que el reino de los cielos tiene 2 extensiones. La primera extensión del reino de los cielos es que el reino de los cielos, en primera instancia, es un reino de gracia para los seres humanos. Ese reino de gracia se da en la proclamación, en la predicación de la palabra de Dios. Ese reino de los cielos se da en primera instancia como el reino de gracia, y es a eso que se está refiriendo Jesús, que el menor de ellos es mayor que Juan el Bautista, porque tenían un privilegio mayor que Juan el Bautista. Andarían con el Mesías en el reino de gracia, andarían con él, tendrían una relación estrecha con él, verían todo lo que Juan el Bautista no ha podido ver. Y la otra expresión del reino de los cielos en su dimensión completa es el reino de gloria, que es cuando el reino de los cielos de forma física pueda establecerse en este mundo, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Pero ahora el elogio que Jesús le está dando a Juan es un elogio impresionante. Nadie mayor que Juan, dice Jesús en el elogio que manda para aquel profeta. Cualquier profeta del Antiguo Testamento hubiera sacrificado todo para ser el precursor de Cristo. Juan era mayor que todos los discípulos, que todos los profetas del Antiguo Testamento, porque tenía el privilegio de ser el precursor, de preparar el camino para el Señor, de preparar el camino para su segunda venida, de preparar el camino de la primera venida del Mesías, que había venido en ese entonces a predicar y a morir por cada uno de los seres humanos.
La comparación que Jesús hace es una comparación extraordinaria, es una comparación grande del reino de los cielos. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué hizo Juan el Bautista para que se le mencione como uno de los grandes que jamás, de los nacidos de mujer, como alguien grande, como lo presenta la palabra de Dios? ¿Qué hizo Juan el Bautista para ser uno de los grandes que menciona la Biblia, que no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista de los nacidos de mujer? Hay por lo menos tres cosas externas que pudieran identificar a Juan de los demás profetas o de las demás personas. Y lo primero que bien pudiera haber distinguido Juan, una distinción externa, es que Juan, dice la Biblia, que en primer lugar usaba ropa de piel de camello, dice la Biblia. Las películas modernas pintan a Juan con una vestimenta llena de pelos de camello, ¿no es cierto? Sí. Pero las vestiduras de pieles de camello en aquel entonces eran vestiduras finas y eran vestiduras delicadas. No cualquiera utilizaba ropa de camello, y eso es lo que la Biblia dice, de que Juan el Bautista utilizaba ropa de camello. Por eso Jesús, en el elogio que hace, previo al elogio que hace, Jesús les está diciendo: ¿a quién salieron a ver? ¿A alguien con vestiduras delicadas? Si Juan hubiese vivido en este tiempo, quizás las vestiduras de Juan sus vestiduras delicadas, bien pudo haber sido una marca reconocida como Hugo Boss, bien pudo haber sido una marca reconocida como Christian Dior, bien pudo haber sido una marca reconocida en el mundo como Moncler, bien pudo haber sido una marca reconocida como Bottega Veneta, bien pudo haber sido una marca reconocida como Dolce Gabbana, bien pudo haber sido una marca reconocida la ropa de Juan el Bautista. Esa es la primera señal externa que tiene Juan. La segunda señal externa que Juan tenía es que Juan vivía en el desierto, dice la palabra de Dios. Y la tercera señal externa de Juan es que Juan, dice la palabra de Dios, que tenía una alimentación que era única y adecuada, dice la palabra de Dios. ¿Era realmente eso lo que lo hacía diferente a Juan? Juan es un personaje tan único, hermanos. Es un personaje tan único que la Biblia me dice que ni tan siquiera Juan terminó su ministerio, porque dejó un ministerio inconcluso, hermanos. En el mejor apogeo de su carrera ministerial, en el mejor apogeo de su carrera, Juan es interrumpido y es puesto en una cárcel, dice la Biblia, hermanos. ¿Qué es lo que hace grande a Juan? Entonces es la pregunta. Lo que hace grande a Juan, mis amados hermanos, es que Juan tiene la respuesta a las tres preguntas básicas de su tiempo y a las tres preguntas básicas de nuestro tiempo también, hermanos. No es su vestimenta, no es que vive en el desierto, no es su alimentación, que es única. Lo que hace diferente a Juan es que él tiene la respuesta a las tres preguntas básicas de la vida, hermanos. Y yo quisiera estudiar en el desarrollo del mensaje esta mañana esas tres preguntas básicas que aparecen en la historia de Juan. Vamos a la primera de ellos, Juan 1, 19 al 21. No vaya a cerrar Juan, por favor, porque ahí vamos a ver las tres respuestas a las preguntas básicas de la vida del tiempo de Juan. Juan, capítulo 1, 19 al 21. Juan 1, 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿cuál es la primera pregunta que le hacen a Juan, hermanos? ¿Quién eres? La primera pregunta que le hacen a Juan es una pregunta básica, mis amados hermanos. La pregunta que le hacen a Juan es: ¿quién eres? Verso 20. Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy Elías.
¿Eres tú el profeta del cual hablaba Deuteronomio 18, que vendría un profeta grande que se levantaría? Y entonces Juan dio la respuesta: no, yo no soy él. Verso 21. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Es impresionante, mis amados hermanos. La fecha que Juan da esta respuesta puede ser aproximadamente febrero o marzo del año 27. Es un día especial. Es un día tan especial cuando le hacen la pregunta a Juan, porque Jesús está cumpliendo el día número 40 en el desierto. Jesús está viniendo del desierto cuando llegan a preguntarle a Juan y le hacen la pregunta básica que debe responder cada ser humano. Le hacen la pregunta básica que debe responder cada cristiano. Le hacen la pregunta básica que debe responder cada adventista del séptimo día. Y la pregunta que a Juan le hacen es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y ahí está Juan. Le preguntan: ¿eres tú Elías? Y Juan dice: no, yo no soy Elías. La creencia popular decía de que Elías vendría a predicar la palabra de Dios, a preparar el camino del Mesías. Más adelante Jesús identifica el ministerio de Juan el Bautista como el Elías que habría de venir. Esa delegación que ha venido es una delegación de fariseos que ha enviado el Sanedrín. Es una delegación solamente de fariseos para obtener la respuesta que quieren obtener. La costumbre era, mis amados hermanos, de que debía de venir una delegación de fariseos para estudiar el ministerio de la persona que predicaba, para que diera respuesta, para que le pudieran extender las credenciales para poder enseñar. Pero el personaje que está enfrente de ellos no es un personaje común. Juan es un personaje especial. Juan es tan especial, mis amados hermanos, que no solamente es una persona versada en el Antiguo Testamento y lo que enseña, en conocer bien las profecías del Antiguo Testamento, sino que ellos saben de que no es alguien fácil con quien van a hablar, porque Juan, aparte de eso, la Biblia dice que es hijo de ¿quién, hermanos? De un sacerdote, dice la Biblia, llamado Zacarías. Y aparte de ser hijo de un sacerdote llamado Zacarías, la Biblia me dice esta mañana también que es hijo de una mujer llamada Elizabeth. ¿Y Elizabeth es hija de quién? Es hija de sacerdote también, de un sacerdote, hermanos. Vamos más allá todavía. Y cuando vamos más allá todavía, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que no solamente es hijo de sacerdote de Zacarías, sino que su madre Elizabeth es hija de sacerdote también. Y la Biblia me dice esta mañana que Elizabeth viene de una familia de descendencia directa de Aarón. Así que los fariseos que llegan, hermanos, saben muy bien con la persona que se están enfrentando en el cruce de palabras que tienen aquella mañana. ¿Quién eres? ¿Cómo responde a la pregunta de quién eres? ¿Cómo responden? Juan dice: yo no soy el Cristo. Le preguntan entonces: ¿quién eres? Si no eres el Cristo, si no eres Elías, entonces ¿quién eres? Juan dice: soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Es una pregunta muy interesante, mis amados hermanos. Es una pregunta bien interesante, porque a Juan no solamente le están preguntando acerca de su profesión, sino que a Juan le están preguntando acerca de su identidad también. ¿Quién eres? Esa pregunta de identidad resuena en los pasillos de esta iglesia esta mañana. Esa pregunta, ¿quién eres?, recorre cada banca de esta iglesia. Se impregna en la mente de cada oyente esta mañana. ¿Quién eres? Es la pregunta para ti esta mañana también. Así como se envió una delegación a preguntar a Juan quién era,
esta mañana también la pregunta resuena en cada mente de los oyentes, haciéndole la misma pregunta inquisidora: ¿quién eres? ¿Qué es lo que hace grande a Juan? ¿Son sus vestiduras? ¿Es su alimentación? ¿Es que vivía en un lugar exclusivo? Lo que hace grande a Juan, mis amados hermanos, es que Juan da respuesta a las tres preguntas grandes de su época. Y la primera respuesta que da es: yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, simplemente soy la voz que clama en el desierto. Queridos hermanos, hay un problema al cual podemos enfrentarnos con el paso de los años como iglesia. Y el problema al cual podemos enfrentarnos con el paso de los años en la iglesia es que como miembros podemos tener un problema de crisis de identidad, de no saber quiénes somos realmente, de no saber quiénes somos, de no saber para qué estamos aquí, de no saber por la cual Dios nos ha llamado. Resolvemos muchas de las cosas de la vida en base a nuestra identidad. ¿Quién eres? ¿Sos el mensajero del Señor? ¿Soy el mensajero del Señor? Esta es una pregunta básica de la vida, es una pregunta extraordinaria en la vida. El trabajo de Juan es traer la atención a Jesús. Amados hermanos, yo no sé si esta mañana estoy predicando para alguien que perdió el propósito de su vida. Yo no sé si esta mañana estoy predicando para alguien que ha olvidado la misión, que ha olvidado el corazón de la misión de la iglesia. Yo no sé si esta mañana estoy predicando para alguien que perdió su identidad como discípulo de Cristo y se ha conformado con ser un miembro de iglesia nada más. Yo no sé si esta mañana me estoy deteniendo a predicar para una persona que quizás está pasando por una crisis difícil de identidad, no sabe quién es, no sabe por el cual Dios lo ha llamado a esta iglesia. Permíteme recordarte tu identidad. Tú eres la iglesia remanente. Tú has sido llamado con un propósito. Tú has sido llamado con una misión. Y la misión de la iglesia, mi misión, tu misión, es la de predicar que Cristo viene pronto en gloria por segunda vez. El día que la iglesia olvide su misión y su identidad y olvide quién es, la iglesia será una iglesia evangélica más. ¿Quién eres? Dejo la pregunta en tu mente esta mañana para que medites en ella, y quisiera desafiarte a que no salgas de este lugar, que no salgas de este lugar sin haber tenido una respuesta. Vamos a la segunda. La primera pregunta que le hacen a Juan, ¿cuál es? Dijimos, ¿quién eres? Vamos a la segunda. Verso 1:22. 1:22 al 24. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas? La segunda pregunta que le hacen a Juan es una pregunta bien básica. ¿Qué haces? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Cristo? Si no eres el Cristo, si no eres el profeta, si no eres Elías, ¿qué dices de ti mismo? ¿Por qué bautizas? Este es el desafío de todos los tiempos que hemos tenido como iglesia, hermanos. Este es el desafío más grande al cual nos hemos enfrentado. ¿Qué haces? Necesitamos aprender
cómo Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Juan el Bautista entendió esto cuando le preguntaron: ¿qué haces? ¿Qué dices de ti mismo? Juan dio una respuesta importante, hermanos. Y la respuesta de Juan fue bien sencilla, hermanos. Yo soy la voz. Yo soy la voz. Y más adelante hay un anexo a la oración de Juan, a la frase de Juan: la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Su sentido de identidad lo capacitó para resolver todos los problemas morales y éticos de su tiempo. El tiempo de Juan fue un tiempo tan complicado. La cultura en la que Juan predicó es tan complicada, hermanos, que no solamente tiene una cultura complicada donde predica, sino que desarrolla su ministerio paralelo al ministerio de Cristo también, hermanos. Dos grandes evangelistas predicando, cada quien por su lado: Juan el Bautista y Jesús. Y le preguntan: ¿qué haces? ¿Qué nos dices de ti mismo? Cómo la cultura prevalece y afecta la vida de la iglesia muchas veces, mis amados hermanos. Las redes sociales, la internet, el posmodernismo, una vida ajetreada que no te permite meterte de lleno y trabajar en la causa de Dios. Una sociedad insegura que impera, que no nos permite avanzar como la iglesia debiera. Un mundo secularizado por completo. Esto afecta la vida de la iglesia, afecta la vida de los miembros de la iglesia en la predicación del evangelio. De una manera negativa o positiva, esto tiene un impacto grande en la iglesia, lamentablemente. Pero debemos recordar que en medio de una cultura imperante, hermanos, que nos desafía, debemos recordar que la predicación del evangelio debe darse hasta el último rincón de este país, hasta el último rincón de este mundo, hermanos. Se me vienen las palabras de Tim William Inch, que dijo lo siguiente: la iglesia que se casa con la cultura de una edad se convierte en una viuda de la próxima generación. Terrible, hermanos. No te cases con la cultura de hoy. Aprende a liberarte, a despojarte, y aprende a dar la respuesta básica de Juan. Cuando Juan le pregunta: dinos de ti mismo, ¿qué haces? Juan entonces da la respuesta: yo soy la voz. Juan tan solo entendía que era un portavoz de Dios. Desafío a la iglesia esta mañana para ser la voz que clama en este mundo, en este desierto de este mundo, la voz que prepara el camino del Señor para su segunda venida. La predicación del evangelio debe correr por nuestras venas para traer a otros a los pies de Cristo, mis amados hermanos. La iglesia existe en esta tierra, la iglesia existe en San Miguelito, la iglesia existe en San Salvador para ser la voz. La iglesia ha sido llamada para la predicación del evangelio, mis amados hermanos. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no existe para tener programas bonitos. La iglesia no existe para entretener a la gente, hermanos. La iglesia existe para ser la voz en un mundo que perece. La iglesia existe para ser la voz en un mundo que está pereciendo, en una cultura imperante, complicada, en la cual nos ha tocado desarrollar y ser la voz. ¿Qué haces? ¿Qué dices de ti mismo? Juan tenía la respuesta básica para su segunda pregunta que le hicieron: yo soy la voz. Aquí viene la tercera pregunta para terminar, hermanos. Juan 3, 26, 30.
Todavía Juan ha pasado predicando casi un año después de que Jesús ha sido bautizado, hermanos. Casi un año y medio. Con esta respuesta estamos llegando aproximadamente al año 29. Todavía ha estado predicando Juan un buen tiempo, hermano. Juan 3:26. Y entonces, esta pregunta es importante que se encuentra acá en estos textos. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, o maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza, y todos van a él. Respondió Juan: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. La versión 60 con la cual yo crecí en la iglesia, hermanos, aprendiéndome los textos, dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Que yo mengüe. Hay muchas disputas acerca de la purificación de los judíos. Las tentaciones que llegan a la mente de Juan no son fáciles, hermanos. No son fáciles. Podríamos decir así nosotros en la iglesia con alguien que sube a tener un privilegio, hermanos, que está recién venido a la iglesia, se le dio un privilegio, primer año para trabajar. Podríamos decir así nosotros: es necesario que él crezca y que yo mengue en mi liderazgo en la iglesia. Podríamos decir nosotros: es necesario que él crezca y que yo mengüe. La tentación que Juan enfrenta es una tentación terrible, hermanos. La tentación de Juan es terrible. Le están diciendo: mira, aquel tiene más seguidores que tú, que tenías más. Y aquel está bautizando más, aquel tiene más gente. Y Juan tiene una respuesta. Y Juan dice: mi gozo está completo. La pregunta que le hacen aquí en estos textos, hermanos, es una pregunta básica: es ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Las multitudes que van donde Jesús son muchas y nosotros no tenemos poco ya. Nosotros tenemos poco ya. Juan dice: ¿qué importa? Mi gozo se ha cumplido, él debe crecer y yo menguar. ¿Usted sabe el tipo de persona que dice: es necesario que él crezca, que yo mengue? Con seguridad, nunca se han pronunciado palabras más llenas de humildad que la de este hombre, hermanos. Nunca se han pronunciado palabras llenas de negación, palabras llenas de abnegación, que las que Juan en esta ocasión pronuncia: es necesario que él crezca y que yo mengue. El mayor problema en nuestras vidas, hermanos, es que cuando sentimos lástima por nosotros mismos, sentimos la capacidad de ser honestos. Perdemos la capacidad de ser honestos. Entonces nos preguntamos: ¿y por qué unos tienen que estar en el palacio y otros tienen que estar en el desierto? Pero lo más importante de Juan era que Jesús debía crecer y él menguar. Hermanos amados, ¿está Jesús creciendo en tu vida? ¿Está menguando todo aquello que te aparta de Dios? Hermanos amados, puedes decir esta mañana: es necesario que Jesús crezca y que yo mengue. Estamos predicando realmente la palabra de Dios, hermanos. Estamos siendo realmente los mensajeros que debemos ser. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, el vecindario se está dando cuenta
de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas, hermanos? Corría noviembre del año 1989. La última ofensiva estaba por llevarse a cabo en El Salvador. Mi papá había recibido una carta como reservista para prepararse o para alistarse para seguir sirviendo su servicio militar en el batallón Atlacat. Esa tarde mi papá había recibido la carta y la carta decía: debe presentarse, si no, iremos a traerlo. Esa noche se estaba empezando una campaña evangelística. El pastor Jorge Reed era el predicador de aquella noche. La iglesia estaba llena. Habían más de 400, de 500 personas. Pastor Víctor Hernández fue pastor de esa iglesia. Una pequeña lámpara Coleman, para las nuevas generaciones que nacieron del 2000 para acá ya no conocen esa lámpara. La lámpara Coleman era una pequeñita así que tenía un panalito adentro, se le echaba alcohol y se le daba presión y se le encendía y iluminaba. Una pequeña lámpara Coleman alumbraba nuestro camino a las 9 de la noche que veníamos de aquella campaña aquel día. Veníamos aquel grupito de hermanos a pie, a 1 hora y media a pie de la iglesia hasta donde nosotros vivíamos. Está retirado, la calle no es como está ahora. Y mientras el hermano venía con la lámpara alumbrando el camino y aquel grupito de como 10 personas, adelante de la calle el reflejo de la luz mostraba 3 cuerpos tirados, masacrados aquella noche. Mi papá era el delegado de reconocer los cuerpos y las personas que llegaban a tirar en ese lugar donde vivíamos. Rápido nosotros nos hicimos a un lado, ahí estaban los cuerpos tirados, fusilados. Y entonces una hermana dijo las siguientes palabras aquella noche cuando vio los cuerpos tirados: y mañana vamos a venir a la campaña y traer visitas también. El hermano Francisco Reyes, un gran misionero de la iglesia, hermanos, respondió lo siguiente: mañana debemos salir más temprano para visitar. Vamos a salir más temprano para traer gente a la campaña. Porque entre más peligroso está el tiempo, la gente necesita más de Cristo, dijo el hermano. El siguiente día, hermanos, a la 1 de la tarde ya andábamos visitando aquel lugar con los hermanos. Llevamos las visitas. Aquella semana el Señor dio una cosecha sorprendente. 85 almas entregaron su vida a Cristo, hermanos. Nunca olvide las palabras de Inch. La iglesia que se casa con la cultura de la época se convierte en la viuda de la nueva generación. El mundo no va a mejorar, hermanos. El país no va a mejorar, hermanos. La decadencia moral y el pecado en la vida del ser humano se ha enraizado tanto de que en los tiempos finales la Biblia profetiza de que vendrían tiempos peligrosos. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos. Hermanos amados, ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y qué es lo más importante? Nunca olvides que es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo mengüe. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Quizás más de alguien perdió el propósito de su vida.
Cuando entregó su vida a Cristo, ardía el pecho por predicar tu palabra, Señor. Cuando empezó hace muchos años, tenía esa pasión que lo caracterizaba. Pasaron los años y el diablo se encargó de meter y anestesiar nuestra iglesia, anestesiar nuestra vida espiritual. Y aquí estamos esta mañana, Señor, respondiendo a la primera pregunta: ¿quién eres? Nosotros no somos el Cristo, Señor, no somos el profeta, no somos Elías, pero somos la voz que clama en el desierto. Este mundo, Señor, muy pronto va a terminar. Permítenos, Señor, que inyecta tu Espíritu Santo la visión, inyecta la misión para la iglesia, Señor, para cumplir la misión que tienes para nosotros. Señor del cielo, tiempos difíciles, momentos complicados vienen, Señor, sobre este mundo. Pero ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos firmes, no importa lo que venga. Ayúdanos, Padre Eterno. Señor del cielo, aquí estamos. Estamos parados enfrente de un programa evangelístico, Señor. Estamos enfrente de un mundo que perece sin Dios y sin esperanza. Estamos delante de un mundo, Señor, y de gente que está muriendo diariamente sin haber recibido el mensaje de amonestación. Ayúdanos, Señor, y danos la pasión de ir y predicar tu palabra. Quédate con todos nosotros, Señor, y acompáñanos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Canciones